Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar un nuevo bloque de la asignatura correspondiente al álgebra matricial, que sería el bloque 3. Y en este primer tema vamos a comenzar estudiando las matrices y los determinantes, que creo que es una cosa que ya hemos visto a lo mejor en bachilleratos y demás, entonces no debería ser demasiado complicado. Pero bueno, vamos a repasarlo todo desde un punto de vista básico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues si vamos a comenzar con una nueva herramienta con la que vamos a trabajar, es introducirla de modo formal. Y para ello vamos a tener la siguiente definición, que es la que nos va a dar el concepto de matriz. Entonces podemos definir de muchas formas, pero para nosotros una matriz real, que podemos designar, por ejemplo, A, de orden M por N, es una tabla ordenada donde tenemos en total M por N números reales que podemos representar como, pues vamos a escribir nuestra matriz A como un elemento 1, 1, un elemento 1, 2, así hasta que llegamos al último elemento que ponemos aquí, que sería un elemento 1n. Aquí teníamos un elemento 2, 1, un elemento que escribimos 2, 2, hasta que llegamos a un elemento que ponemos 2n. Igual seguimos hacia abajo y ponemos a m1, a m2, hasta que llegamos aquí, que tenemos el elemento a mn. ¿De acuerdo? Entonces hay elementos importantes que podemos caracterizar de nuestra matriz. Por un lado, este elemento que tenemos aquí es lo que vamos a llamar la columna de la matriz A. Mientras que este elemento que tenemos aquí es lo que vamos a denotar como la fila de la matriz A. De forma compacta tenemos una escritura de nuestra matriz de forma un poquito más sencilla. Es decir, observando que los elementos A sub I J de la matriz son números reales con el índice Y, que es el índice que me da la columna en la que estoy, perdón, la fila en la que estoy, varía desde 1, 2 hasta M, y el J, que me está dando la columna en la que estoy, que varía desde 1, 2 hasta N, podemos expresar nuestra matriz A de forma abreviada como, ponemos un paréntesis y ahora escribimos los elementos A sub I J y ponemos donde varían. Hay muchas formas de escribirlo, hay gente que le pone abajo, hay gente que le pone arriba, hay gente que le pone arriba y abajo, depende. Yo estoy acostumbrado a poner, por ejemplo, que varía desde I igual a 1 hasta N y la J que varía desde 1 hasta, perdón, M, y la J que varía desde 1 hasta N. En los apuntes creo que viene, por ejemplo, que empieza en igual a 1 y arriba ponemos la M. Da igual, son distintas formas de escribirlo, distinta notación. Podéis escribirlo como más os apetezca. Si es verdad que solemos llamar dentro de esta notación M
es el número de filas y n es el número de columnas que tiene nuestra matriz. ¿De acuerdo? Hay un caso sencillo dentro de las matrices que es cuando coinciden el número de filas y el número de columnas. Pero bueno, en general solemos poner una M caligráfica, como una M así curvadita, y hay gente, igual que pone aquí M por N R, o hay gente que escribe M y ahora pone aquí el M por N, R, o al revés, está exactamente igual, al conjunto de todas las matrices reales de orden M por N. Y entonces, como hemos dicho, hay un caso particular que nos interesa, que es el de las matrices cuadradas, que ahora mismo no nos interesa tanto, pero más adelante va a tomar un papel fundamental. Y es que, si tenemos A perteneciente a M por N, coeficientes en R, con M igual a N, la matriz A recibe el nombre de matriz cuadrada de orden n. Y la diferencia es que como ya sé que la m y la n son iguales, no hace falta decir de orden n por n o m por m, simplemente decimos de orden n. Y sabemos que tiene el mismo número de filas que de columnas. ¿De acuerdo? Podemos representarla del siguiente modo. Tenemos también nuestra matriz A. Tenemos aquí los elementos A11, A12, hasta que llegamos al A1n, el A21, el A22, hasta que llegamos al A2n. Y por último, con las filas también nos queda el AN1, el AN2, hasta que llegamos al ANN. Lo hemos puesto porque, aunque seguimos teniendo los mismos conceptos de fila y columna que teníamos antes, aquí aparece un nuevo concepto que es el de diagonal. Y para eso nos fijamos en los elementos que están aquí. Pues esto recibe el nombre de diagonal de A. Y la diferencia es que este concepto de diagonal no lo tenemos siempre, lo tenemos únicamente para matrices que son matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Si no son matrices cuadradas, entonces no tiene sentido hablar de matrices diagonales. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, nos preguntamos, bueno, ¿qué operaciones podemos hacer con matrices? Y una primera operación que vamos a ser capaces de hacer con matrices es sumar matrices. Entonces, definición. Sean A y B dos matrices de orden m por n, es decir, tienen n filas y n columnas con coeficientes en R, ¿de acuerdo? Donde podemos escribir la matriz A de forma abreviada como la matriz A sub i j, con la i que varía desde 1 hasta m y la j que varía desde 1 hasta n, y B la matriz de forma abreviada que sería la b i j, donde las filas también varían desde 1 hasta m y la j varía desde 1 hasta n. Entonces, podemos definir la suma
de matrices como la matriz A más B va a ser, por definición, la matriz resultante de sumar los elementos uno a uno. Es decir, voy a sumar el elemento A sub i j con el elemento B sub i j. Y esto es desde i igual a 1 hasta m y desde j igual a 1 hasta n. Y el resultado vuelve a ser una matriz de orden m por n con coeficientes en R. Lo importante es que para poder sumar dos matrices, ambas tienen que tener el mismo orden, es decir, tienen que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Si no tenemos el mismo orden, no podemos definir la suma de matrices. Será una cosa que no sabemos qué es. Una vez que hemos definido la suma de matrices, nos interesa ver qué propiedades verifica esta suma de matrices. Y eso lo vamos a poder ver en el siguiente resultado. Tenemos una proposición que nos dice cómo se comporta la suma de matrices. Entonces, se verifican las siguientes propiedades para la suma de matrices. Por un lado, tenemos una propiedad que es lo que solemos llamar el hecho de que sea una operación interna. ¿Qué significa? Lo que nos está diciendo es que el resultado de sumar dos matrices vuelve a ser una matriz del mismo orden. Es decir, que A más B es en efecto una matriz de orden m por n con coeficientes en R, siempre y cuando coja matrices A y B que sean de orden m por n. Es decir, el resultado sigue siendo una matriz. Siguiente propiedad que tenemos con respecto a la suma de matrices, lo que nos gustaría que funcionase en cierto modo igual que con los números reales, es decir, que la suma fuese asociativa. Tenemos que pensar que en cierto modo las matrices van a extender ahora mismo el comportamiento de los números normales y corrientes, los números reales, pero no va a ser tan fácil como antes. Entonces, por otro lado tenemos la propiedad de asociatividad. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, pues que si yo cojo A y le sumo B y luego a eso le sumo C, es lo mismo que si primero hago la suma de B más C y a esa suma después le sumo la matriz A. Y esto sería para todas las matrices A, B y C, que sean matrices de orden m por n con coeficientes en R. Muy bien. Tercera propiedad. Existencia de elemento neutro. ¿Y qué significa eso? Lo que nos está diciendo es que existe una matriz de orden n, es decir, existe una matriz que solemos escribir como un tita, teta, cita, depende, que se define como la matriz en la que todas las componentes son 0, desde i igual a 1 hasta m y j igual a 1 hasta n, tal que la matriz A más la matriz tita coincide con la matriz tita más la matriz A, que coincide con la propia matriz A para toda matriz A perteneciente a las matrices de orden m por n con coeficientes en R. Es decir, hay un elemento neutro que sería como el 0, pero es un poquito más complejo porque es una matriz cuyos todos elementos son 0. ¿De acuerdo? Cuarta propiedad, la existencia del elemento
opuesto. ¿Y qué nos está diciendo esta matriz? Nos está diciendo que, bueno, pues que dada una matriz A, que vamos a llamar la matriz A sub I J, con I igual a 1 hasta M, y la J desde 1 hasta N, que va a ser una matriz que tiene M filas, N columnas y coeficientes en R, existe otra matriz que solemos denotar a tilde, que en este caso va a ser precisamente la matriz menos A. Es decir, la matriz dada por menos A sub I J, con el I que varía desde 1 hasta M y el J que varía desde 1 hasta N. También una matriz de M filas y N columnas con coeficientes en R, tal que se verifica que la matriz A más la matriz menos A coincide con la matriz menos A más la matriz A y me da precisamente la matriz nula, ¿de acuerdo? Esto es lo que entendemos nosotros como la existencia del elemento opuesto. Y luego una propiedad muy bonita, que es lo que nos gustaría que funcionase siempre, que es la conmutatividad. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues que precisamente tenemos que la suma de una matriz A con una matriz B coincide con la suma de la matriz B más la matriz A, es decir, podemos intercambiar el orden en el que sumamos. Y esto es independientemente de la matriz de A y B con coeficientes en R de orden M por N. Estas serían las propiedades básicas que vamos a tener para la suma de matrices. Esto en realidad nos está diciendo mucho más. Nos está diciendo que en particular la suma de matrices en el conjunto de las matrices de orden M por N conforma un grupo abeliano. El hecho de que sea una operación interna, asociativa, existencia de elemento neutro, existencia de elemento opuesto, nos dice que esto es un grupo con la suma. Y que sea conmutativa nos dice que es un grupo abeliano. Que yo no sé si esas cosas las veis, pero bueno, simplemente que es algo que funciona muy bien, lo que nos está diciendo básicamente. Una vez que hemos introducido la suma de matrices, nos gustaría seguir avanzando poco a poco. Y claro, nos gustaría, después de la suma, estudiar la multiplicación. Pero antes de estudiar la multiplicación entre matrices, vamos a ver si podemos multiplicar números por matrices. Que eso es una nueva operación que vamos a tener, porque las matrices son una cosa extraña, nueva que hemos introducido. No son iguales que los números, pero seguimos teniendo nuestros números reales. Entonces, podemos juntar ambos conceptos. Para juntar ambos conceptos vamos a introducir lo que se conoce como la multiplicación por un escalar. ¿De acuerdo? Tenemos aquí una definición que nos dice lo siguiente. Bueno, pues sea A una matriz que vamos a escribir de forma desarrollada como A sub I J, con el I igual a 1 hasta M y el J desde 1 hasta N, perteneciente al espacio de matrices M por N con coeficientes en R. Y vamos a coger un escalar, que un escalar es el nombre pijo que le ponemos a los números los matemáticos. Básicamente estamos diciendo alfa es un número real. Lo que pasa es que lo llamamos escalares, ¿de acuerdo? Entonces, definimos una nueva matriz, que sería la matriz producto del escalar alfa por la matriz A, como la siguiente matriz. Va a ser una matriz que vamos a llamar alfa por A, ¿verdad? Va a ser el producto. ¿Y cómo se va a definir? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar todos los elementos de la matriz A por el numerito alfa. Es decir, va a ser la matriz alfa por el A sub I J desde I igual a 1 hasta M,
y desde j igual a 1 hasta n. Y esto vuelve a ser una matriz con coeficientes nr y de n filas y n columnas, ¿de acuerdo? Y este es el modo que vamos a tener nosotros de multiplicar números por matrices. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar todos los elementos de la matriz por el mismo número. Entonces, ¿qué propiedades tiene este producto por escalares? Bueno, pues tenemos un resultado que nos va a dar precisamente las propiedades que podemos tener. Proposición. El producto de una matriz con un escalar verifica las siguientes propiedades. Por un lado, ¿qué vamos a tener? Se verifica que si yo cojo alfa por A, ¿de acuerdo? Eso vuelve a ser una matriz de orden m por n, ¿de acuerdo? Con coeficientes en R. Eso es para toda matriz A que yo coja de orden m por n y para todo escalar alfa perteneciente a R. Por otro lado, tenemos una distribución con respecto a la suma, tanto en los escalares como en la matriz. Es decir, que si yo tengo la suma de dos escalares alfa y beta y multiplico por una matriz A, eso me está dando la suma de alfa por A más la de beta por A. Pero también tengo que si multiplico un escalar alfa por una suma de matrices A más B, eso me está dando alfa por A más alfa por B. Es decir, tengo la propiedad distributiva tanto en la suma de escalares como en la suma de matrices. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos una especie de asociatividad en cuanto a escalares y matrices. Es decir, si yo multiplico el escalar alfa por la multiplicación del producto del escalar beta por la matriz A, eso es lo mismo que si primero multiplico los escalares entre sí, hago alfa por beta, y a este resultado de multiplicar los escalares entre sí se lo multiplico a la matriz A. ¿De acuerdo? Todo esto sería para todo alfa beta perteneciente a R y para todo A matriz perteneciente a M por N con coeficientes en R. Y por último, lo que nos está diciendo es que existe una especie de elemento neutro dentro del conjunto de los escalares. Es decir, que obviamente si yo cojo el escalar 1 y lo multiplico por la matriz A, entonces me vuelve a quedar lo mismo que la matriz A. ¿No? Por decir, tengo un elemento neutro para los escalares. Más adelante vamos a ver qué ocurre con las matrices. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vale, ya hemos dado un pasito más que sería multiplicar escalares por matrices. Ahora nuestro siguiente objetivo es ver cómo puedo multiplicar matrices entre sí. Y antes de multiplicar matrices entre sí vamos a comenzar con un ejemplo muy concreto o con un caso muy concreto de producto de matrices. Que van a ser los siguientes. Entonces, a la hora de estudiar el producto de matrices, no podemos generalizar tan fácilmente como con la suma. Entonces, vamos a comenzar estudiando un caso muy concreto.
Entonces, vamos a considerar una matriz A que va a ser una matriz fila. Es decir, va a ser una matriz que va a tener el elemento A11, el elemento A12, hasta el elemento A1n. ¿De acuerdo? Y vamos a tener B, que va a ser una matriz columna. Es decir, B va a ser la matriz B11, B12, hasta B1n. Es decir, lo que observamos es que A pertenece a las matrices de una fila y n columnas con coeficientes en R, mientras que B pertenece a las matrices de n filas y una columna con coeficientes en R. Entonces, para una matriz fila y una matriz columna, vamos a definir el producto de la matriz del siguiente modo. Entonces, definimos el producto de las matrices A y B del siguiente modo. Lo que vamos a hacer es decir que pues A por B va a ser precisamente, nos va a dar un número que va a ser multiplicar elemento a elemento y sumar, es decir, coger el A11, multiplicarlo por el B11, sumarle el A12, multiplicarlo por el, perdón, este no sería el B12, sino, si ponemos el orden correcto, tenemos que escribir aquí B21, BN1. Aquí vendría el B21 más hasta el último elemento, que sería coger el A1n por el BN1, ¿de acuerdo? Esta va a ser la definición del producto de dos matrices siempre y cuando tenemos una matriz fila y una matriz columna. Entonces, observemos que para poder multiplicar A y B, el número de filas, de columnas de A debe coincidir con el número de filas de la matriz B, ¿de acuerdo? Una vez que hemos sido capaces de estudiar este producto, podemos generalizar a cualquier tipo de matriz. Es decir, gracias a que sabemos cómo multiplicamos una fila con una columna, vamos a extenderlo a una matriz arbitraria. Entonces, ahora podemos introducir lo que sería el concepto de producto de dos matrices cualesquiera. Pero vamos a necesitar la misma condición, que el número de filas y de columnas coincidan, es decir, sea A una matriz de coeficientes A sub i j, con i que va desde 1 hasta m y j que va desde 1 hasta n. Una matriz de coeficiente m por n, o sea, de orden m por n con coeficiente en r, y b, una matriz que va a ser de coeficiente b sub i j, con la i que varía a priori, por seguir la misma notación que los apuntes, vamos a poner desde un 1 hasta un p, y el j que varía desde un 1 hasta un q, ¿de acuerdo? Que va a ser una matriz con coeficientes de orden p por q y coeficientes en r. Entonces, necesitamos que el número de columna de la matriz A coincida con el número de fila de la matriz B. Es decir, si número de columna de A, n, coincide con el número de columna de fila de B, P, entonces podemos
definir el producto de ambas matrices. ¿Y cómo vamos a definirlo? ¿Cómo vamos a definir el producto de A por B? Va a ser una nueva matriz, ¿de acuerdo? Que va a tener unos coeficientes que podemos llamar C sub I J. ¿Cuántas filas va a tener nuestra matriz? Va a tener tantas filas como tenía la matriz A, es decir, va a tener desde 1 hasta M. ¿Y cuántas columnas va a tener la matriz producto? Va a tener tantas columnas como tenía la matriz B, es decir, la J va a ir desde 1 hasta acá, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser una matriz con coeficientes NR y de orden M por Q. ¿Pero quiénes son estos elementos C sub I J? Pues resulta que C sub I J es el producto de la fila iésima de A por la columna Jésima de B. Es decir, que para multiplicar matrices lo que vamos a hacer va a ser simplemente multiplicar filas de la primera matriz con columnas de la segunda matriz. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos sido capaces de extender todo lo que queríamos también al producto de matrices cualesquiera, no cualesquiera porque necesitamos una condición muy importante y es que coincida el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda, vamos a ver algunas propiedades que tiene nuestro producto de matrices. Proposición. Vamos a ver qué verifica el producto de matrices. Entonces, el producto de matrices verifica las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos una asociatividad. Es decir, cuando efectuamos el producto de la matriz A con la matriz B por C, eso es lo mismo que el producto de la matriz A por B por el producto de la matriz C, siempre y cuando puedan multiplicarse las matrices entre sí. Tenemos también una distribución con respecto a la suma, es decir, tenemos que el producto de A por B más C es el producto de A por B más el producto de A por C. ¿De acuerdo? Esto vale también en el otro sentido, es decir, también si tenemos la suma primero. Si tengo A más B y lo multiplico por C, eso es lo mismo que hacer A por C más B por C. Y tercera propiedad, existe un elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? Es decir, existe un elemento I, ¿de acuerdo? Que no va a ser para cualquier matriz, sino va a ser únicamente para matrices cuadradas. Esto es importante, porque en general no va a ser cierto. Existe un elemento I para matrices cuadradas M por N, con coeficientes NR, tal que cuando multiplico I por A, me queda lo mismo que si multiplico A por I, y eso es precisamente la matriz A. Y eso es para cualquier matriz, pero no cualquier matriz cuadrada. Si no son matrices cuadradas, no vamos a tener un elemento neutro de la multiplicación. ¿De acuerdo? ¿Y quién es esta matriz I?
pues nota, la matriz I recibe el nombre de matriz identidad y viene dada por la matriz I es simplemente 1 en la diagonal y el resto de elementos son todos ceros. Y es una matriz cuadrada. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra matriz identidad. Muy bien. Venga, vamos a continuar. ¿Qué más podemos hacer nosotros con matrices? Bueno, tenemos algunas propiedades o algunas definiciones de matrices que podemos construir a partir de otra matriz. Y dentro de las operaciones que podemos hacer hemos dicho, bueno, podemos sumar matrices. Podemos multiplicar la matriz por un escalar. Podemos multiplicar las matrices entre sí. ¿Qué más se nos ocurre? Bueno, pues a lo mejor podemos cambiar las filas con las columnas y las columnas con las filas. Ah, pues mira, eso es una cosa que todavía no habíamos hecho. Vale, pues vamos a ver si lo podemos hacer. Lo vamos a poder hacer y lo que vamos a tener es el concepto de transposición de matrices. Es decir, definición sea A una matriz A sub i j que va a tener m filas y n columnas, es decir, matriz con coeficientes en R y de orden m por n. Entonces, definimos la matriz traspuesta de A como A traspuesta, que es la matriz resultante de intercambiar las filas y las columnas de A entre sí. De forma más precisa, podemos expresarla del siguiente modo. Pues tenemos que la matriz A traspuesta se define del siguiente modo. Si la matriz A es la que tiene los elementos A sub i j, la matriz traspuesta es la que tiene los elementos A sub ji. Hemos cambiado las filas y las columnas, donde la j varía desde 1 hasta n y la i varía desde 1 hasta m. Esto no cambia, solo que ahora tenemos una matriz que tiene coeficientes en R, pero en vez de ser de orden m por n, es de orden n por m. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué propiedades tiene la transposición de matrices? Tiene unas propiedades muy curiosas, que son las siguientes. Proposición. La transposición de matrices verifica las siguientes propiedades. Por un lado,
tenemos que, si tengo una suma de matrices y quiero calcularle la matriz transpuesta a esa suma, pues resulta que se puede calcular como la transposición de matrices por separado y luego sumamos dichas matrices entre sí. Ah, muy bien, esto es algo que nos gustaría que pasase. Por otro lado, también hemos visto que pasaba con la suma, que pasaba de la siguiente operación, era el producto de escalar por matriz. Entonces tiene sentido preguntarnos qué pasa si multiplico un escalar por una matriz y luego todo eso lo transpongo. Pues resulta que como estoy multiplicando por un escalar, eso nos da igual. Es simplemente el escalar sigue siendo el mismo, pero ahora cambia la matriz y se transpone. Muy bien. ¿Y qué pasa si, tercer caso, suma de matrices, producto de escalar por matriz? Pero ¿qué pasa si tengo el producto de dos matrices entre sí? Ah, pues que si tengo el producto de matrices entre sí y transpongo, entonces se invierte el orden. Es decir, en vez de tener el producto de A transpuesta por B transpuesta, es el de B transpuesta por A transpuesta. Va a seguir siendo el producto de A transpuesta, pero en el orden contrario. Y una última propiedad, que es lo que se conoce como la idempotencia de la transposición de matrices, que nos dice que, bueno, pues si cojo la matriz A, la transpongo y la vuelvo a transponer, entonces llegamos de nuevo a la misma matriz A que teníamos inicialmente. ¿De acuerdo? La propiedad más elemental o más importante que vamos a tener es esta última, que tenemos que tener cuidado con que cuando transponemos el producto de matrices no nos sale el mismo producto, sino que se cambia el orden de las matrices entre sí. ¿De acuerdo? Con esto teníamos los conceptos básicos de matrices con los que queremos trabajar y ahora vamos a introducir qué operaciones podemos o qué funciones podemos aplicarle a nuestras matrices. Y una de las aplicaciones más importantes que vamos a estudiar va a ser los determinantes. Entonces, en la siguiente parte de este tema queremos introducir el concepto de determinante. Y el concepto de determinante, aunque existen muchas formas de introducirlo y realmente la correcta podría ser a través de permutación, eso nos obligaría a tener que introducir qué es el concepto de permutación, el espacio de las permutaciones, el orden de una permutación, la paridad de una permutación, y al final estaríamos mucho tiempo únicamente para definir el concepto de determinante. Entonces vamos a hacerlo de otro modo, que sería de una forma recursiva o inductiva. ¿Vale? Entonces, definición. Entonces, sea A una matriz cuadrada de orden n. Es importante que el determinante solo va a existir para matrices cuadradas. Si no tenemos una matriz cuadrada, no vamos a ser capaces de definir el concepto de determinante. Entonces, definimos el determinante de la matriz A como det de A o A entre valor absoluto, pues lo vamos a definir de forma recursiva. ¿De acuerdo? O de forma inductiva del siguiente modo. Por un lado, vamos a comenzar viendo, bueno, qué pasa si tengo la matriz más sencilla, que la matriz más sencilla sería si tengo una matriz de orden 1, ¿verdad? Es decir, si n es igual a 1, entonces nuestra matriz A es simplemente una matriz A1, 1. Por lo que definimos el determinante de A como simplemente pues el elemento 1, 1. Ah, mira, vale, pues ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa si la n ya es mayor o estricto que 1? Claro, si ya vamos avanzando. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en distintos elementos de nuestra matriz. ¿En qué elementos? Nos vamos a fijar en submatrices. Entonces, ahora nos fijamos en las submatrices cuadradas de orden
n-1, ¿de acuerdo? Que se obtienen eliminando una fila y columna de la matriz A, ¿de acuerdo? Que esto es lo que se conoce como los menores, ¿de acuerdo? Ese es el nombre que reciben estas submatrices. Y obtenemos el determinante usando un desarrollo por adjuntos. ¿Y qué significa eso de un desarrollo por adjuntos? Significa lo siguiente. Significa que yo voy a calcular el determinante de la matriz A como voy a fijarme en una fila correspondiente, la que sea, me da igual que sea una fila o una columna, y vamos a decir, bueno, voy a coger la fila iésima, A sub i1, y voy a multiplicar por un menor que vamos a llamar A sub i1 también, ¿de acuerdo? Vamos a sumar un A sub i2 y multiplicar por una matriz A sub i2. Así hasta que llegamos al último elemento, que sería el A i n, y multiplicamos por el A i mayúscula n. Claro, estos elementos sabemos quiénes son. Son el primer elemento de la fila i, el segundo elemento de la fila i, el último elemento de la fila i. Pero estos A mayúsculas, ¿quiénes son? Son los menores que estamos teniendo. Es decir, A sub i j es el determinante de la matriz obtenida al eliminar la fila i y la columna j de la matriz A, multiplicado por menos 1 elevado a i más j. ¿De acuerdo? Es decir, que este a su vez cogemos la matriz A, le quitamos la fila E, le quitamos la fila J y multiplicamos por el menos 1 elevado a i más j y el determinante de la matriz que nos queda. ¿De acuerdo? Observaciones. Bueno, pues una observación importante es que no depende de la fila escogida y además este razonamiento que estamos haciendo sobre filas también podríamos hacerlo sobre columnas. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a calcularlo mediante filas, pero realmente luego nos vamos a centrar en lo que más sencillo resulte para nosotros. Realmente aquí podemos decir, bueno, pues vamos a ver un ejemplo concreto. Si A es una matriz A11, A12, A21, A22, sabemos que lo que estamos diciendo es que el determinante de la matriz A, ¿quién sería? Me da igual que lo pongamos con determinante o con el valor absoluto así grande, A11, A12, A21,
A2, 2, lo que estamos diciendo es que el resultado final sería, cojo por ejemplo, con la primera fila, ¿no? El A1, 1. Ya tendría que multiplicar por el A mayúscula 1, 1. Más, ahora cojo el A1, 2. Y tendría que multiplicar por el A mayúscula del 1, 2. ¿Quién es el A mayúscula del 1, 1? El A mayúscula del 1, 1 es que tache la primera fila y la primera columna. Y entonces me queda el A2, 2. Pero tengo que multiplicar por menos 1 elevado al 1 más 1 por el A2, 2. ¿Quién es el A1, 2? El A1, 2 significa que tache la primera fila y la segunda columna. Y tengo que multiplicar por menos 1 elevado a 1 más 2 por tacho fila, tacho columna, me queda el determinante del A2, 1. Y entonces aquí, ¿qué nos queda? Nos queda el A1, 1 por el A2, 2 más, que sería en este caso menos con este menos de aquí, el A1, 2 con el A2, 1. ¿De acuerdo? Y entonces usando este proceso somos capaces de estudiar precisamente qué ocurre con esta matriz. ¿Vale? Realmente, bueno, las cosas podríamos hacerlo con los órdenes de las permutaciones y nos daría precisamente esto igual. Lo que pasa que eso ya sería salirse mucho y entonces no nos vamos a centrar en ese estudio. Pero queremos estudiar algunas propiedades que puede tener nuestro producto de matrices con los determinantes y demás. Y entonces, algunos resultados que tenemos con respecto al determinante son los siguientes. Por un lado, se tiene que el determinante de la matriz A coincide con el determinante de la matriz traspuesta para cualquier matriz A cuadrada que tenga. Es una propiedad muy interesante porque dice, bueno, a la hora de transponer la matriz, el valor del determinante no varía, lo cual está muy bien. Pero queremos avanzar incluso más, queremos ver qué ocurre cuando hacemos operaciones sobre el determinante. Y estas son las típicas propiedades que estudiamos a lo mejor en bachillerato, pero que aquí vamos a poner también de forma un poco más formal. ¿De acuerdo? Que nos va a dar el siguiente resultado. Proposición. Entonces, se verifican las siguientes propiedades con determinantes. Por un lado, ¿qué ocurre? Bueno, que si B es una matriz que se obtiene multiplicando la matriz, o bueno, multiplicando una fila de A por un escalar alfa perteneciente a R, entonces hay una relación entre ambos determinantes, y es que el determinante de A es igual a 1 partido por alfa por el determinante de B. O lo que es lo mismo, si queremos decir, el determinante de B es alfa veces el determinante de A. ¿De acuerdo? Segunda propiedad. ¿Qué ocurre cuando se descompone en suma? Es decir, si una fila de A se descompone como suma de dos filas, dando lugar a las matrices A1 y A2, entonces ¿qué pasa? Pues entonces significa que el determinante de nuestra matriz A es precisamente la suma de esos dos determinantes. Tercera propiedad de los determinantes. Si B se obtiene
intercambiando dos filas de A, entonces el determinante de B es menos el determinante de la matriz A, ¿de acuerdo? Hay un cambio de signo a la hora de cambiar filas. Pero ¿qué pasa si nuestra matriz A tiene dos filas iguales o dos filas que son múltiplos entre sí? Pues que entonces puedo calcular el determinante de edad de forma muy sencilla. Y el determinante de edad resulta que vale 0. ¿De acuerdo? Y por último, propiedad 5, que es que si B se obtiene sumando filas de A, entonces el determinante de B coincide con el determinante de A. Todas estas operaciones, ¿por qué son importantes? Porque son las operaciones que vamos a hacer cuando tenemos que escalonar una matriz usando el método de Gauss. El método de Gauss precisamente consiste en hacer operaciones sobre suma, multiplicación de filas entre sí para ir obteniendo la mayor cantidad de ceros posible. Entonces, gracias al método de Gauss y estas propiedades de aquí, vamos a poder operar también sobre los determinantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, o bueno, casi por último, una vez que tenemos el concepto determinante, hay un concepto que está íntimamente relacionado y precisamente nos lleva al concepto de multiplicación de matrices. Claro, porque cuando nosotros hemos estudiado el producto de matrices, igual que tenemos el producto de números reales, uno dice, bueno, pues yo puedo multiplicar 2 por 5. Y sé que hay un número, de modo que el 5 lo multiplico por algo y me da el 1, ¿vale? Que ese es el 1/5. Y resulta que ese inverso lo puedo encontrar para cualquier número real. Da igual el número real que yo coja, distinto del 0, siempre puedo encontrar un número que al multiplicarlo por él me dé 1. Pero eso no va a ser cierto con las matrices, precisamente porque, para empezar, no puedo multiplicar todas las matrices entre sí. No tengo elemento neutro de la multiplicación para cualquier tipo de matriz, únicamente para las matrices cuadradas, lo cual no voy a pensar es que esa existencia de elemento neutro o de elemento inverso no va a existir siempre. Pero podemos preguntarnos, bueno, ¿cuándo puede existir? Entonces, eso nos va a llevar al concepto de la matriz inversa. ¿Vale? Entonces, definición. Sea A una matriz importante cuadrada. Igual que ocurre con el determinante, el concepto de matriz inversa únicamente va a tener sentido para matrices cuadradas. Entonces, llamamos matriz inversa de A a la matriz que solemos denotar como A a la menos 1, pero que esto no es 1 entre la matriz A, es simplemente notación, que vuelve a ser una matriz de orden n por n y con coeficientes en R, tal que debe verificar que la matriz A por la matriz A a la menos 1 coincida con la matriz A a la menos 1 por la matriz A y eso me dé la matriz identidad de orden n. ¿De acuerdo? El problema es que no siempre vamos a tener la existencia de esta matriz inversa. ¿Cuándo podemos encontrar esta matriz inversa? Y para ello tenemos un resultado que es un teorema, que nos dice precisamente cuándo existe la inversa de una matriz cualquiera. Entonces, sea A perteneciente a las matrices de orden n, con coeficientes en R. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene, o bueno, se verifica
que A tiene inversa si y solo si, ¿qué ocurre? El determinante de nuestra matriz A es como distinto de 0. Además, el teorema no solo nos dice cuándo o nos permite caracterizar la existencia de una inversa, sino que además nos dice cómo calcularla. Además, en ese caso, la inversa viene dada por la matriz A a la menos 1, sería precisamente, cogemos y vimos 1 entre el determinante, y aquí se ve claramente por qué debemos exigir que el determinante sea distinto de 0, porque si el determinante fuese 0, entonces no podríamos hacer esta división. Y ahora viene la matriz adjunta de la matriz A, pero transpuesta. ¿Y qué es esto que escribimos matriz adjunta? Pues es una matriz, es decir, A de J de A, eso que hemos llamado nosotros matriz adjunta, matriz adjunta. ¿Cómo se consigue? Pues tiene, donde A de la matriz adjunta, que tiene en cada posición el adjunto correspondiente de la matriz A. Es decir, la posición 1, 1 o el elemento 1, 1 de esta matriz adjunta es el adjunto de nuestra matriz A. El elemento 7, 5 será el adjunto de la matriz A. El adjunto 7, 5. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos la existencia de matriz inversa, cuando existe, nos interesa estudiar, bueno, algo que vamos a llamar nosotros rango de matriz, que en cierto modo nos está diciendo el buen comportamiento que tienen los elementos de nuestra matriz. ¿De acuerdo? Que ese sería el siguiente punto. Entonces, una vez que ya hemos visto las operaciones básicas de matrices y hemos introducido el determinante y la inversa, queremos ser capaces de caracterizar o entender el buen comportamiento de los elementos de una matriz. Y esto es algo que vamos a hacer precisamente con el concepto de rango. Entonces, para el concepto de rango ya podemos irnos no a matrices cuadradas, sino a matrices arbitrarias. Es decir, sea A una matriz de orden m por n, con coeficientes en R. Entonces, primero, un menor de orden h es
bueno, de nuestra matriz A, es el determinante de una submatriz cuadrada de orden H. De la matriz A. Es decir, que cogemos la matriz A y decimos, bueno, pues a lo mejor yo no me quiero quedar con todas las filas y todas las columnas. Quiero coger 3 filas y 3 columnas. Pues cojo esas filas y columnas y me da una submatriz. Y a esa submatriz le calculo su determinante porque es una matriz cuadrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a llamar el determinante o el menor de orden H. Y una vez que tenemos el del concepto de menor, gracias al concepto de menor vamos a ser capaces de introducir el concepto de rango de una matriz. ¿Vale? Entonces, definición. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues sea A una matriz de orden M por N, con coeficientes en R. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, decimos que la matriz A tiene rango, por seguir la misma notación que le apunte, vamos a poner rango R, y lo denotamos mediante RG de A igual a R si existen menores de orden R no nulos y además todos los menores de orden mayor que R son nulos. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esta definición, también podemos llamar lo que se conoce como el menor principal. ¿De acuerdo? Entonces, pues, si el rango de mi matriz A es precisamente igual a R, los menores de orden R que no sean nulos, es decir, cuyo determinante sea distinto de 0, reciben el nombre de menores principales. De nuestra matriz A, ¿de acuerdo? Una característica importante es que el rango de una matriz en realidad nos está diciendo el número de filas o columnas que hay linealmente independientes dentro de nuestra matriz, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser una característica del buen comportamiento que tiene nuestra matriz, ¿de acuerdo? Además, ¿qué relaciones existen con los conceptos que hemos estudiado antes? Bueno, pues, por un lado, nota si el determinante de A es distinto de 0 y A es una matriz cuadrada de orden n, con coeficientes en R, entonces el rango de nuestra matriz A es máximo, es decir, es igual a n.
Hay una relación entre el hecho de que tenga matrices cuadradas con determinante no nulo y el rango de la matriz. Además tenemos un resultado que, igual que ocurría con los determinantes, nos permite relacionar el rango de una matriz A y el rango de su traspuesta. Es decir, significa que sea A una matriz de orden m por n con coeficientes en R, la única diferencia es que aquí no tienen por qué ser matrices cuadradas, pues entonces se cumple que el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz A traspuesta. Y ahora por último lo que vamos a ver va a ser un método para obtener o calcular el rango de una matriz, ¿de acuerdo? Que es lo que se conoce como orlar los menores de una matriz. Entonces vamos a comenzar con una definición que nos dice precisamente qué es eso de orlar una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, sea A una matriz de orden m por n con coeficientes en R y sea m un menor de orden h de nuestra matriz. Es decir, m es el determinante de una matriz de orden h por h. Entonces, el menor de la matriz A de orden h más 1 que se obtiene del siguiente modo, es decir, las filas son las de m y hay una fila extra que vamos a coger una fila cualquiera, por ejemplo, junto con la fila P de A, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser? Por un lado tenemos que cogemos el menor de orden h que teníamos. Y ahora vamos a coger otro menor que va a ser coger todas las filas de m y una fila P de A y cuyas columnas son las columnas de M y una columna Q, columna Q de A, recibe o se dice que se ha obtenido orlando las filas P y Q con M, es decir, se ha obtenido orlando el menor M con las filas P y Q de la matriz A, ¿de acuerdo? Eso sería lo que se conoce como el orlar una matriz. ¿Qué estamos diciendo? Pues, por ejemplo, para verlo visualmente, podemos decir, bueno, pues consideremos una matriz cualquiera A, que vamos a ponerle, por ejemplo, la 1, 2, 0, 1, 5, 3, 0, 4, 2, 1, 2, 0, 1, 1, menos 1, 2, 0, 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Y nos vamos a fijar en un menor de orden h, el que sea. Puede ser 0, puede ser distinto 0, nos da exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues vamos a buscar, por ejemplo, una matriz 2×2. Ahí nos vamos a fijar en esta matriz 2×2 de aquí. Esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, este m sería, realmente m es el determinante de esta submatriz, ¿de acuerdo? Pero bueno,
¿Qué estamos haciendo? Decimos, pues vamos a orlarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar un menor que sería el resultado de orlar. Es decir, cojo las filas y columnas que tenía, es decir, cojo la 5,2 y la 3,0. Ya tengo que añadirlo. Yo a veces pongo aquí unos puntitos así únicamente para decir esto es lo que añado, ¿verdad? Y ahora quiero añadir. Puedo añadir con cualquier fila o columna. Claro, para las columnas puedo elegir entre 3 columnas. Puedo elegir la primera, la cuarta o la quinta. Y para la fila puedo elegir entre la tercera y la cuarta. Vamos a elegir, por ejemplo, la cuarta fila. ¿Eso qué significa? ¿Empiezo en el 1,4? No, tengo que empezar en la fila correspondiente. Es decir, si tengo aquí el 5,3, no puedo coger el elemento 1. Tengo que coger el elemento correspondiente a la columna que tengo. Es decir, tengo que poner aquí el 4. Y tendría que poner aquí el 0. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué fila, qué columna escojo? Pues podemos decir, bueno, pues voy a coger, por ejemplo, la quinta. Claro, ¿eso qué significa? Que yo no puedo poner el 0 o 1 en el orden que me dé la gana, sino que me fijo, si tengo aquí el 5,2, tengo que seguir el mismo orden. 5,2 y ahora viene aquí el 2 correspondiente. Si tengo el 3,0, ahora viene el mismo orden, viene este 1 que tengo aquí. Y por último, estos dos se chocan en, si he cogido el 4, el 0, el 2, el 1, tengo que coger también este elemento que es el 1. ¿De acuerdo? Y este sería el menor de orden h más 1. Sería un determinante, es decir, aquí tendría el m, que es un menor de orden 2, y aquí tengo el m, que es un menor de orden 2 más 1, que sería 3, ¿de acuerdo? Y este sería el determinante. Tenemos los del determinante anterior, que era el de m, y le he añadido, por ejemplo, la cuarta fila y la quinta columna. Y este es el modo que tenemos de orlar una matriz. ¿Y por qué es interesante el concepto de orlar una matriz? Porque nos va a permitir estudiar el rango de las matrices del siguiente modo. Proposición. Decimos, bueno, pues sean A una matriz de orden m por n con coeficientes en R y sea m un menor de A de orden h no nulo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si todos los menores de orden h más 1 que pueden formarse con m orlando con la matriz A, ¿de acuerdo? Pues si yo cojo el menor m de orden h y orlo con todas las posibles filas y columnas de la matriz A y todos esos determinantes de orden h más 1 son 0, ¿qué pasa? Pues que resulta que entonces lo que nos está diciendo es que el rango de A es H, ¿de acuerdo? En la teoría viene enunciado, que es en la proposición 720, viene enunciado de otra forma, lo que nos está diciendo es que, bueno, que si orlo una fila con las distintas columnas, entonces que esa fila es combinación lineal de las filas que conforman al H. Lo que nos está diciendo precisamente es que entonces si tengo un menor de orden h no nulo y todo el resto de menores son 0, es que entonces el rango de nuestra matriz tiene que ser precisamente h, porque no podemos seguir ampliando con ninguno más de ahí. ¿De acuerdo? Y esta proposición lo que nos da precisamente es un método que consiste en ir orlando para estudiar el rango de las matrices que tenemos. ¿De acuerdo? Un ejemplo podría ser, bueno, pues vamos a estudiar algunos. Con esto ya tendríamos lista la parte teórica de la asignatura
o bueno, de la lección del tema 7. Y lo que vamos a hacer va a ser estudiar algunos ejercicios en los cuales pues queremos ver los distintos conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para ver este último proceso que tenemos, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues mira, por un lado vamos a hacer el ejercicio que sería el ejercicio 748. ¿Qué nos pide en el ejercicio 748? Pues nos pide calcular la inversa de, por un lado, la matriz A, que sería la matriz A igual al 1 menos 1, 1, el 1, 1, 1 y el 1, 0, 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Bueno, pues primero hallamos su determinante. Porque yo quiero estudiar primero si esta matriz es invertible. Lo mismo no es invertible. Entonces tenemos que el determinante de la matriz A, ¿quién sería? Sería el determinante de la matriz 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues podemos hacerlo de muchos modos. Podemos decir, bueno, aquí tengo una fila en la que me voy a fijar, ¿verdad? Que va a ser esta fila de aquí. Y voy a desarrollar por adjunto de esta fila. Desarrollando por adjunto de esta fila, ¿qué me da? Que cogemos el elemento 1 y ahora multiplico por este elemento 1 está en la posición 3, 3. Por lo tanto, tengo que multiplicar por el menos, en la posición 1, 3. Pues tengo que multiplicar por menos 1 elevado a 1 más 3 por el adjunto correspondiente, que sería tacho la fila y la columna y nos queda esta submatriz. Sería la submatriz menos 1, 1, 1, 1. Ahora sumo el 0 por la posición menos 1, que está en la posición 2, 3. Y la submatriz correspondiente sería tacho la fila y la columna. Me quedaría entonces la 1, 1, 1, 1. Y por último, más 0 por el menos 1 elevado al 3 más 3 por la submatriz correspondiente al eliminar la tercera fila y la tercera columna, que nos queda la 1 menos 1, 1, 1. Bueno, como estoy multiplicando por 0, ya sé que todo esto de aquí va a ser 0 y todo esto de aquí va a ser 0. Entonces no tengo que hacer estas operaciones. Ahora me fijo en esta matriz y aquí ¿qué me queda? Me queda que sería menos 1 elevado a 1 más 3 es 1. Por lo tanto nos queda el determinante de menos 1, 1, 1 y 1. Para la matriz de 2 por 2 hemos visto que multiplicamos menos 1 por 1, nos queda menos 1 y restamos 1 por 1. Es decir, en total nos queda menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos que el determinante es menos 2, que en particular es distinto de 0. No pasa nada porque sea negativo. Lo que nos interesa es que como es distinto de 0, entonces existe la inversa de nuestra matriz. Es decir, como determinante de A es distinto de 0, sabemos que existe A a la menos 1. Y además podemos calcularlo. A a la menos 1 sería precisamente 1 entre el determinante de la matriz A por la matriz adjunta asociada a la matriz A, y todo eso lo transponemos. ¿Cómo hacemos estas cuentas? Bueno, el determinante lo hemos calculado. Esto sería 1 entre menos 2. Y ahora vamos a calcular la matriz adjunta traspuesta. Aquí hemos calculado los distintos adjuntos, ¿verdad? Pero de la tercera fila. Tenemos que calcular los adjuntos de todas las filas, de todos los elementos. Entonces nos vamos con el elemento primero. Tenemos que tachar la fila y la columna. Y nos queda el determinante del 1, 0, 1, 0. Claro, como tengo dos ceros, esto me quedaría 0. Ahora me voy a este segundo elemento. Tacharía la fila y la columna. Y me quedaría el determinante de 1, 1, 1, 0. Sería 1 por 0, 0. 1 por menos por 1, 1. Y como resta es menos 1. Tendría que ponerlo aquí, pero tengo que fijarme en el signo. El signo sería, le tengo que cambiar el signo. Entonces sería menos menos 1, sería un 1. Pero aparte, como está traspuesta, en vez de ponerlo aquí, lo voy a poner aquí abajo. Y aquí pongo un 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el tercer elemento.
tacho la fila y la columna y me queda el determinante de 1, 1, 1, 0. Sería este por este 0, este por este menos 1. Tiene signo positivo, pero en vez de colocarlo en la posición 1, 3, la transpongo y la coloco en esta posición, que sería menos 1. Vamos ahora con el 1. Tacho la fila y tacho la columna. Como tienen 0, esto me va a quedar 0. No me importa el signo. Voy ahora a este elemento. Tacho la fila, tacho la columna. Me queda 1 por 0, 0. 1 por 1, menos 1. Y como estoy en la posición 2, 2, el signo se queda igual. Me queda menos 1. Voy ahora a la posición 2, 3. Tacho la fila, tacho la columna. 1 por 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1. Y como estoy restando, 1. Pero en esta posición tengo que cambiar el signo y me queda también menos 1. Y lo transpongo. Y por último, estos de aquí son precisamente los menores que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba el menos 1, este de aquí, que sería menos 1 por 1, menos 1. Y este con este, menos 2, ¿verdad? Y como nos queda un menos 2, y lo pongo aquí con el signo correspondiente, que sería positivo. Ahora vengo aquí y digo 1, 1, 1, 1, todo esto sale 0. Y luego me vengo aquí y me sale 1 por 1, 1, menos 1 por 1, 1, y como resta sería 1 menos menos 1, que sería 1 más 1, 2. Y este signo es positivo, así que aquí viene un 2. Y por tanto nuestra matriz inversa, ¿quién sería? Sería la matriz. Si queremos escribir, aquí tengo un escalar alfa que está multiplicando una matriz. ¿Y cómo se multiplica una matriz por un escalar? Multiplico todos los elementos de la matriz por el escalar. 0 por 1 medio me quedaría 0. 0 por 1 medio me quedaría 0. Menos 2 con menos 1 medio me quedaría 1. Aquí me quedaría menos 1 medio. Aquí me quedaría 1 medio. Aquí un 0. Aquí me quedaría 1 medio. Aquí me quedaría 1 medio. Y aquí me quedaría menos 1. ¿De acuerdo? Y con eso hemos sido capaces de calcular nuestra matriz A. ¿De acuerdo? Bueno, la inversa de la matriz A. Vamos a hacer ahora el ejercicio 749, pero lo vamos a hacer distinto. Vamos a estudiar el rango. ¿De acuerdo? Entonces, estudiar el rango de A, que va a ser la matriz dada por M, menos 1, 4, 3, M, 0. Y luego aquí nos queda menos 1, 0, 1. En función de los valores del parámetro M perteneciente a R. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a utilizar la técnica de estudiar el rango de matrices usando menores principales o menores de la matriz y orlando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a buscar, y aquí hicimos vamos a buscar porque es a ojo, el menor de mayor orden que seamos capaces de encontrar, que sea seguro, no nulo. Claro, porque en el momento en el que tengo el parámetro m, es que yo no sé si en función de lo que valga la m puede salirme 0 o no. Y como no lo sabemos, no queremos cogerlo, porque a lo mejor que sí, a lo mejor que no. Entonces tenemos que fijarnos en a ver si hay algo que sea distinto a 0. Hombre, elementos de orden 1 hay, porque tengo el menos 1, tengo el 4, pero vamos a ver si somos capaces de encontrar uno de orden 2 no nulo. Entonces tenemos para nuestra matriz A, que sería el M3 menos 1, menos 1, M0, 4, 0, 1, ¿verdad? Y eso nos daría, pues decimos, bueno, pues nos podemos fijar en el menor correspondiente a coger esta fila con esta fila. ¿Por qué? Porque el M, que es el determinante del menos 1, 4, 0, 1,
vale en este caso menos 1, que es distinto de 0. Entonces tenemos un menor de orden 2 no nulo. ¿Y eso qué significa? Que ahora vamos a orlar ese menor. Claro, orlar ese menor significa que vamos a añadirle una fila y una columna correspondiente. Claro, en este caso, ¿qué ocurre? Que cuando orlamos, ¿qué nos queda? Es que al orlar el menos 1, 4, 0, 1, solo me queda una columna y solo me queda una fila. Claro, es que entonces cuando orlamos lo que nos queda precisamente es el determinante de la matriz A. Vale, no pasa nada. Hemos orlado y la matriz que me queda es la propia matriz A, entonces le calculamos su determinante. Muy bien. Vamos a estudiar el determinante, que sería el determinante de m menos 1, 4, 3m, 0, menos 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Aquí podemos calcularlo a lo bestia o podemos intentar desarrollar por adjuntos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos filas sencillitas que tienen 0, entonces a lo mejor nos salen las cuentas sencillas. Entonces vamos a desarrollar por esta última fila, que tiene menos 1, 0, 1, son números sencillitos, no hay que multiplicar por mucho. Entonces, aquí lo que hacemos es que desarrollamos por adjuntos. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar el menos 1, que es el elemento correspondiente. Ahora multiplico por el adjunto. Ojo, tengo que multiplicar primero por el signo, que sería menos 1 elevado, como está en la posición 1, 3, sería 1 más 3. Ahora, tacho la columna y tacho la fila. Me queda el determinante de la matriz, menos 1, 4, m, 0. Ahora, el 0, como es 0 por lo que sea, no hace falta que le añada. Y luego viene el 1, sería el elemento 1 por el signo, que sería menos 1 elevado. El 1 ocupa la posición tercera fila, tercera columna, pues 3 más 3. Por el adjunto correspondiente sería tacho la fila, tacho la columna. Y me quedaría m menos 1, 3m. En total, ¿qué nos queda? Nos queda aquí que esto sería menos 1 elevado a 1 más 3 es 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener menos, ¿qué nos queda aquí? Menos 1 por 0, 0. 4 por m, menos 4m, o sea que nos queda menos 4m. Y aquí nos va a quedar más 1 que multiplica aquí m por m, m cuadrado, menos 1 por 3 sería 3, como pasa restando me quedaría más 3. O sea que todo esto nos queda entonces m cuadrado más 4m más 3. Claro, entonces depende, porque solo hay un menor y utilizando el teorema tenemos que ver qué pasa con el menor de orden mayor. Es decir, si el determinante de A es igual a 0, entonces el rango de A es igual al del menor chico que hemos encontrado. Es decir, como era un menor de orden 2, es igual a 2. ¿Vale? Bueno, pues tenemos entonces que ¿cuánto vale el rango de nuestra matriz A? Hombre, esto tenemos que factorizarlo, ¿verdad? Como una ecuación de segundo grado podemos utilizar la fórmula de segundo grado o podemos darnos cuenta de que esto es m más 1 por m más 3. Porque 1 por 3 me da 3 y 3 más 1 me da 4. Ah, pues entonces lo tenemos factorizado. Esto se conoce como las ecuaciones de Cardano-Vieta para factorizar polinomios de forma muy sencilla. Una vez que tenemos eso, decimos, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Si la m no vale menos 1 y la m no vale menos 3, entonces este número es distinto de 0. ¿Y qué pasaba si el determinante era distinto de 0? Que hemos visto un resultado que nos dice, ah, pues si tengo una matriz cuadrada de orden n con determinante no nulo, entonces el rango es n. Como tengo una matriz de orden 3, si la m es distinta de menos 1 y la m es distinta de menos 3, entonces el determinante es distinto de 0 y por lo tanto el rango de esta matriz de orden 3 tiene que ser 3. Pero ¿qué pasa si
la m vale menos 1 o la m vale menos 3. Que entonces hemos orlado de todas las maneras posibles, que era solamente una, bueno, no pasa nada, pero una es todas las posibles en este caso, y resulta que el menor de orden h más 1, que es el menor de orden 3, que es el determinante de nuestra matriz, es 0. Por lo tanto, como todos los menores, que era únicamente uno, que se obtienen al orlar nuestro menor m, salen 0, lo que significa es que nuestra matriz A tiene rango 2, que era el primer menor o el mayor menor de orden no nulo que hayamos obtenido. Y entonces aquí tendríamos un 2. ¿De acuerdo? Y gracias a ese resultado somos capaces de estudiar el rango de una matriz construyendo menores y luego orlando dichos menores. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a finalizar la clase de hoy y espero que haya quedado todo claro.